comisión pues tenemos a nuestra primer ponente, Julia Nindi, del BC3. Bueno, no he dicho que este artículo, hecho por más de 50 científicos a nivel mundial, la comisión, también están científicos del BC3, con lo cual, bueno, estamos orgullosos de poder presentar algo que bueno, ya más tenemos aquí a Julia que nos puede aportar. Bueno, Julia es investigadora postdoctoral en el BAS Center for Climate Change, BC3, investigadora afiliada en el Barcelona Lab for Urban Environmental Sustainability. Es doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales por el ICTA-UAB, máster en Estudios Globales por la Universidad de Gothenburg y licenciada en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Münster. La investigación de Julia se centra en la interacción de los procesos de gobernanza y las controversias cívicas en torno a las políticas y los discursos medioambientales dentro de la planificación urbana. Y el título de su ponencia es Revalorizar la biodiversidad para crear ciudades sanas y justas. Así que, muchas gracias, Julia. Bueno, muchas gracias por la invitación y introducción. Sí, yo voy a hablar de biodiversidad y ciudades. Bueno, hablando de biodiversidad, normalmente creo se espera, bueno, ecólogas o gente con conocimiento en ciencias naturales. Yo tengo un perfil de ciencias sociales, entonces lo que voy a hacer es hablar de una perspectiva más social, ¿no? Bueno, antes de todo, ¿qué es la biodiversidad? Cuando hablamos, y creo que en los discursos, en los medios, cuando hoy en día se habla del planeta, el enfoque es en entender cambio climático y hay un poco falta de hablar de biodiversidad o mejor pérdida de biodiversidad. Con biodiversidad, ¿qué es biodiversidad? Es por todo, naturaleza, ecosistemas, son los humanos, animales, plantas, árboles, los mares, la tierra, ¿no? Algunos datos, igual un poco sí, negativo, o sí. Si hablamos de biodiversidad, lo que pasa hoy en día, o bueno, lo que podemos observar es que que ha disminuido a 20% en el último ciclo. También hay muchas especies que están en peligro de extinción, hay anfibios que han disminuido, que hay 40% menos, hay 1/3 menos de corales y 1/3 menos de mamíferos marinos, y en insectos estamos perdiendo alrededor de 10% de insectos. También estamos perdiendo bosques y estamos en procesos de desertificación, y esos paisajes, eso va a tener mucho impacto cuando hablamos de cambio climático. Entonces, todo está relacionado. Y poniendo esto en un contexto de Europa, de la Unión Europea, 80% de los paisajes europeos están en mal estado. ¿Qué quiere decir? Son paisajes degradados. Entonces, hablando de Europa, justo esta semana se pasó una ley que tiene mucha controversia, la ley de la biodiversidad, o the Nature Restoration Law, que después se empezó hace 2 años, en 2022, bajo el Pacto Verde, para, restaurar al menos 20% de la superficie terrestre y marina de la Unión Europea hasta 2030 y hasta 2050 casi 90%. La idea de esta ley es, restaurar dentro de muchas intervenciones, restaurar humedales que están secadas, plantar muchísimos árboles para crear más bosques, también trabaja de temas de infraestructuras verdes urbanas y mucho, mucho más. Según estimaciones de la Unión Europea, todas estas intervenciones que se puede hacer o que se va a hacer, se puede valorar monetariamente con casi 10 veces más que el coste que tiene el proyecto de implementar la restauración. Sin embargo, aunque estos beneficios económicos, hubo mucha controversia, hubo muchos países que no querían firmar, un debate, y esa semana se pasó con 20 votos de 20 países
Pero Finlandia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia estaban en contra todavía de esta ley. Entonces, lo que podemos ver, aunque el tema del cambio climático, al menos en el nivel político, ya tiene mucho más consenso en todos los diferentes colores políticos, la biodiversidad es algo que todavía está generando mucha controversia y más también hay mucho tema de desinformación también por partidos más de la derecha y ultraderecha. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con ciudades y con la biodiversidad? Ya he dicho que estamos en un contexto de la crisis climática, del cambio climático, y si hablamos de ciudades, podemos ver que hay una tendencia en las políticas internacionales, europeas, también nacionales, de reclamar ciudades como, por un lado, el problema del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, pero por otro lado también es la solución para todo. Porque ciudades pueden implementar intervenciones mucho más fáciles que a nivel internacional, nacional. Entonces, muchas veces para afrontar la crisis climática se propone en las ciudades que hay soluciones tecnológicas que son bastante fáciles para aumentar la resiliencia ante el cambio climático. Así hablamos de infraestructuras inteligentes, infraestructuras bajas en carbono, infraestructuras basadas en la naturaleza. Y del último pato voy a hablar porque eso tiene una relación, ¿no?, con biodiversidad. Entonces, hablando de biodiversidad y naturaleza para crear resiliencia contra el cambio climático, ¿qué pasa? Si vamos, ¿qué es el discurso que hay atrás? Por un lado tenemos la ciudad, que son seres humanos, son entornos construidos, son infraestructuras, y al otro lado tenemos la naturaleza, que es algo normalmente más salvaje del campo en lo humano, y la filosofía atrás es como son dos binarios. Si hablamos un poco de la intercepción naturaleza urbana, son intervenciones simplificadas, son elementos verdes azules, y eso muchas veces se presenta como es algo muy beneficioso para toda la gente en todos los contextos mundiales, geográficos, económicos, lo que sea. Bueno, hay mucha investigación hoy en día que, igual no todo está bueno con esta idea, porque si hablamos de biodiversidad, si hablamos de naturaleza, hay muchas formas de entender, de valorar, de relacionarse, de conectarse con una ciudad verde, con naturaleza. Entonces no hay un imaginario universal que podemos encontrar en las políticas, ¿no?, que están proponiendo infraestructuras inteligentes, soluciones basadas en la naturaleza. Lo que también pasa en estos discursos es que hay una simplificación de lo que es la relación entre sociedad y naturaleza. Porque soluciones basadas en la naturaleza es, ¿no?, pues una solución, naturaleza está presentado como una solución que tiene un efecto positivo para nosotros seres humanos, pero eso, ¿no?, también es un poco seres humanos, naturaleza aquí. Se crea una distinción. Y hablando de ciudades y procesos que pasan procesos de urbanismo, hay muchos estudios que han detectado naturaleza urbana, parques, como factor principal de gentrificación. Entonces, cuando hablamos de ciudades verdes y naturaleza, también hay que ver qué son los impactos negativos que puede tener hablar de este discurso en cuanto a hablando o entendiendo la justicia social y ambiental. Porque, por ejemplo, pisos, casas alrededor de parques ahora tienen un valor económicamente mucho más alto que pisos que no tienen acceso a espacios verdes. He puesto aquí Make It Not City, no sabía muy bien cómo traducirlo, que dice, en vez de construir más ciudades y más ciudades, igual lo que tenemos que hacer es hacer familia con naturaleza, con la biodiversidad. Nos voy poniendo aquí las ciudades, la biodiversidad y la sociedad. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos avanzar para entender o avanzar desde este binario de ciudad-naturaleza hacia entender otras formas o otras relaciones que podemos tener con el espacio o en el entorno natural?
Entonces, para eso es entender primero, también tenemos que entender que la ciudad es un sistema, son muchos sistemas, no es solo un sistema, con muchos componentes sociales, componentes ecológicos, que todos los componentes están en relación, ¿no? Y para eso también hay que entender que todas estas relaciones están de una manera interdependiente, codependiente. Es que yo me relaciono con mi gente de alrededor, me relaciono con un parque, con donde estoy, si tengo un perro también, esas son todas relaciones, ¿no? Y cada uno viviendo en una ciudad tiene otras necesidades interseccionales. Entonces, quiero decir, una persona mayor tiene otras necesidades cuando va a un parque que un niño, que un adulto. Y también hay diferentes conocimientos locales, ¿no? Entonces, hablábamos de conocimiento indígena, también cada lugar tiene sus especialidades. Entonces, hay conceptos hoy, alternativas, cuando hablamos de ciudades y naturaleza dentro de la ciudad. Un ejemplo, por ejemplo, es ciudades vivas que justamente quieren avanzar hacia entender elementos humanos, no humanos, como muy relacionados, codependientes. ¿Qué ciudades vivas? ¿Cómo podemos llegar hasta una visión, ¿no? Que es un poco más holística, compleja? Bueno, primero es poner el enfoque en la biodiversidad, entender el valor, tanto el ecológico, pero también social, de la diversidad de espacios verdes que hay. Y ahí también nos centramos muchas veces en los parques que hay dentro de una ciudad, pero también hay que valorar o cambiar la manera como valoramos como toda la periferia de una ciudad. Y más también el campo, como que tenía una relación mucho más estrecha entre como la gente que vive y los elementos que están en la ciudad también con lo que es el rural, ¿no? El campo. Para eso también hace falta una gobernanza urbana que es social, que es ecológica, que es colaborativa, y allí también crear, bueno, creo que luego vamos a escuchar una presentación sobre eso, crear procesos participativos que están allí justo con mucha gente diversa trabajando en tema cómo podemos entender la ciudad, cómo podemos entender la biodiversidad dentro de la ciudad. También hace falta transformaciones en ciudades del espacio público a gran escala. Aquí pues un proyecto de Vitoria, es donde yo me centro en mi trabajo, en mi investigación, que eso es un proyecto que ahora se está implementando, que es una transformación de un eje principal para tener menos coches y más movilidad sostenible, más bicis. También crear, ¿no? Pensar eso, cómo podemos transformar sitios, ciudades industriales como Bilbao, por ejemplo, para atraer más biodiversidad. Aquí cómo se puede crear huertas urbanas, colectivas, parques, con diseños, hablando, ¿no? De diferentes necesidades interseccionales, diseños que atraen a mucha gente, los diferentes géneros, las diferentes edades. También, bueno, no siempre está posible hacer una transformación a la gran escala porque reconozco que para eso se necesita mucha pasta, que municipios muchas veces igual no tienen. Entonces también hay proyectos que pueden trabajar de otra manera, que son proyectos igual mucho más en un barrio, en una calle, pero la idea aquí también entender cómo crear biodiversidad con procesos de cogobernanza, de codiseño, juntos con los vecinos. Y eso creo que para mí es lo más importante, es no solo trabajar en procesos con adultos, pero también entrar en temas de educación ecosocial, que quiero decir, ya desde una edad muy pequeña empezar a trabajar temas de biodiversidad y cambio climático. Eso es un proyecto que ahora estamos haciendo también con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para entender qué es el potencial que pueden tener los patios escolares, la renaturalización de justo esos patios para fomentar más conocimiento y otra cultura también dentro de la educación. Entonces, entender biodiversidad como una componente principal en todos los tipos, ¿no? En toda la educación desde el primer día.
y eso es lo que veo mucho en mi investigación. He hecho muchas entrevistas con técnicos de ayuntamientos, que cuando hablamos de biodiversidad o de naturaleza urbana, que muchas veces hay una falta de reconocer otros espacios que no son institucionales, sino también reconocer, por un lado, iniciativas que vienen de movimientos sociales, de vecinos, como huertas colectivas, por ejemplo, y al otro lado también revalorar naturaleza que igual crece, ¿no? La naturaleza viene en todos los sitios y el ayuntamiento está allí manteniéndolo, y también valorar plantas que están creciendo en sitios donde igual no tienen que ser. Y con eso ya voy a acabar, para poder revalorar colectivamente qué es la biodiversidad y más la biodiversidad urbana. Lo que es imprescindible es cambiar la forma de cómo hablamos y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y para eso es que, ya he dicho antes, que vemos mucho en políticas, en discursos sobre la naturaleza, que la naturaleza no es un instrumento, una solución, una tecnología, una infraestructura, un servicio. Esos son todos términos que son muy comunes tanto en la academia como en las políticas, y movernos desde estos términos hacia otro lenguaje que también habla de diferentes valores, de cuidado, de la comunidad, de la cohesión social, y también, ¿no?, para entender que los seres humanos, tanto dentro de la ciudad, pero también, ¿no?, en un nivel global, somos muy dependientes del estado de biodiversidad del planeta. Y para eso hace falta, y eso es más pensando en procesos de gobernanza, incluye una perspectiva interseccional, tanto en cuando diseñamos proyectos, iniciativas, pero también sí, en procesos de gobernanza o también a lo largo plazo. Y con eso ya acabo. Es que gasto.